Jordan creció en un hogar problemático. Su padre, Robert, más tarde admitió que maltrataba a Jordan, a su madre y a los demás hijos. En 2011, Jordan perdió a su hermano mayor y, según la defensa, nunca logró recuperarse de esa pérdida. Estudió en Fort Cherry High School, cerca de Pittsburgh, donde alguna vez fue una promesa del fútbol americano. Pero ese futuro prometedor se desvaneció. Su adolescencia estuvo marcada por varios incidentes. A los 16 años fue declarado delincuente por causar daño físico grave. En 2009 admitió haber cometido 2 robos con armas en Canonsburg. A fines de 2011, Jordan mantenía una relación con Carissa Kunko, una joven de 21 años de Baldwin Borough, pero la relación se volvió tóxica rápidamente. En diciembre, ella fue a su casa una mañana. Él aún dormía, pero al despertar la agredió, la golpeó y la arañó. Carissa se fue con moretones visibles. Al día siguiente, solicitó una orden de protección. Semanas después, a pesar de la orden y de tener una orden de arresto activa, Jordan le envió un mensaje por Facebook. Le rogaba que se vieran. Le dijo que se haría daño si ella se negaba. Carissa se sintió dividida, aún lo quería, pero también tenía miedo. El 11 de enero, ella lo recogió en Pittsburgh. Esa noche, Jordan usó su tarjeta de débito, luego la de su padre. Compró gasolina y una consola de videojuegos. Más tarde, las cámaras de seguridad lo mostraron haciendo esas compras. ¿Y Carissa? No volvió a ser vista. ¿Qué lo llevó a quitarle la vida? En el juicio se dijo que fue una mezcla de celos intensos y miedo a enfrentar cargos anteriores. Temía ir a prisión por no haberse entregado. Le dijo a Carissa que se haría daño si no lo veía. Su motivación parecía venir de la desesperación y del deseo de controlar lo que sucedería. Cerca de las 2 am del 12 de enero de 2012, Jordan estrelló el auto de Carissa contra un árbol en Mount Pleasant Township. Más tarde, unos topógrafos encontraron su cuerpo oculto entre hojas, detrás del vehículo. Tenía cortes profundos en el cuello. Jordan llamó a un amigo llorando, pidiendo perdón y diciendo que Carissa no había sobrevivido. Ya lo sabía. Asumió la responsabilidad y se entregó en la comisaría estatal. Los investigadores notaron que llevaba zapatos manchados de rojo. Admitió haber estado con él la noche anterior. El 11 de mayo de 2015, un jurado declaró a Jordan, entonces de 26 años, culpable de causar la muerte de Carissa, de provocar daño físico grave, de maltratar un cuerpo, de manipular evidencia y de usar tarjetas de forma no autorizada. El jurado también escuchó sobre sus actos violentos anteriores y que Carissa tenía una orden de protección en el momento en que se encontraron. Estos factores agravaron el caso según las leyes de Pensilvania. El juez negó una solicitud de la defensa para reducir el cargo principal alegando intoxicación. Se dijo que Jordan estaba bajo efectos de sustancias, pero no había pruebas de que no actuara con intención. El 14 de mayo, el jurado recomendó la pena más alta. Uno de los jurados la calificó como una decisión agridulce. La familia de Carissa dijo después que sintieron algo de justicia, aunque el dolor por su pérdida seguía intacto. El 15 de mayo de 2015, el juez impuso formalmente la pena máxima. También le dio a Jordan condenas adicionales por los otros delitos, con penas de entre 21 y 42 meses que se cumplirían al mismo tiempo. Jordan presentó apelaciones. En enero de 2019, la Corte Suprema de Pensilvania confirmó el veredicto y la sentencia. Rechazaron sus alegatos de errores en el juicio o prejuicio por el lugar donde se llevó a cabo. En octubre de 2019, la Corte Suprema de E.U. se negó a revisar su caso. En febrero de 2020, un juez federal detuvo el proceso mientras se examinaban asuntos constitucionales. En 2025, Jordan sigue recluido en la unidad de máxima condena en Sky Green. A continuación, un niño, docenas de moretones, y una madre que tuvo demasiado miedo para actuar. Patrick Ray Haney Jr. nació alrededor de 1984 o 1985. Creció en un hogar inestable. Pasaba de vivir con su padre, a la casa de sus abuelos paternos, o con su abuela materna. Su madre tenía problemas con el alcohol. Cumplió cerca de 2 años y medio en prisión tras un incidente de manejo que provocó la muerte de una persona en Fairmont, Virginia Occidental. Haney dijo que a veces lo castigaban con nalgadas, pero no reportó abusos constantes. También reconoció haber estado en libertad condicional federal por fabricar dinero falso. Tenía antecedentes por violencia doméstica en Virginia Occidental. En septiembre de 2011, Haney tenía unos 27 años y vivía en Point Marion, en el condado de Fayette, Pensilvania. Compartía casa con su novia, Heather Forsyth, y con el hijo de ella, Trenton Lewis St. Clair, de unos 4 años.
Entre principios y mediados de septiembre, Trenton empezó a mostrar moretones en varias partes del cuerpo. Heather le preguntó a Haney qué pasaba. Él respondió que Trenton seguramente se había caído o lastimado mientras jugaba. El 10 de septiembre, Heather regresó de un funeral y encontró a Haney maltratando a Trenton. Lo vio abofetearlo, patearlo y golpearlo. El niño tenía marcas rojas claramente visibles. Poco después, Trenton comenzó a sentirse mal. Tenía dolor de estómago y vómitos. Heather se sintió asustada y culpable por no haber protegido a su hijo. El 13 de septiembre, Haney accedió a llevar a Trenton al hospital. Le pidió a Heather su teléfono, diciendo que así podía conducir más rápido. Durante el trayecto, Trenton dejó de respirar. Heather intentó hacerle RCP en el coche. En el hospital, el personal médico confirmó que Trenton ya había fallecido. Más tarde, la policía interrogó a Haney. Al principio dijo que Trenton se había caído por unas escaleras, de los muebles o en el parque. Pero cuando los agentes le mostraron la declaración de Heather y los informes médicos que indicaban maltrato, Haney se quebró. Confesó que había golpeado a Trenton en la parte trasera de la cabeza y lo había abofeteado. Dijo que lo hizo porque el niño no obedecía. Afirmó que solo quería disciplinarlo, no causarle daño grave. ¿Por qué ocurrió esto? La defensa de Haney alegó que estaba frustrado por el comportamiento de Trenton. Dijeron que usó la fuerza repetidamente como forma de disciplina. Pero los médicos encontraron numerosos moretones en el rostro, cuello, torso, abdomen, caderas y extremidades del niño. Algunos eran circulares, lo que sugería que fueron causados por los dedos al sujetarlo. Además, los moretones estaban en distintas etapas de curación, lo que indicaba que el maltrato fue repetido durante varios días. La autopsia reveló que las lesiones internas provocaron una infección en el abdomen, no atribuible a una caída. Los expertos dijeron que esto iba mucho más allá de una corrección física. En marzo de 2014, Haney fue juzgado en el condado de Fayette. Los fiscales aseguraron que él fue quien causó la muerte de Trenton y que puso en peligro a un menor. Heather se declaró culpable por poner en riesgo a un niño, aceptó testificar. Como parte del acuerdo, enfrentaría entre 2 años y medio y 5 de prisión. Durante el juicio, los jurados vieron fotos detalladas del cuerpo de Trenton. Médicos expertos dijeron que era uno de los peores casos de maltrato infantil que habían visto. Heather relató lo ocurrido la última vez, diciendo que Haney no le permitió pedir ayuda. La defensa trató de resaltar inconsistencias en su relato y sugirió que las heridas podrían haberse producido por caídas, pero el jurado no quedó convencido. El testimonio de los expertos relacionó las confesiones de Haney con el patrón de violencia. Además, testigos afirmaron que las lesiones evidenciaban una intención clara de causar daño grave. Después de unos 90 minutos de deliberación, el jurado declaró a Haney culpable del cargo más grave por la muerte del niño. También concluyeron que puso en grave peligro a un menor. Recomendaron la pena máxima, ya que Trenton tenía menos de 12 años y había sufrido daños durante un periodo prolongado. El 12 de marzo de 2014, el juez dictó formalmente la sentencia más severa. También sumó una condena adicional de entre 3 años y medio y 7 por el delito de poner en riesgo a un menor. Haney apeló ante la Corte Suprema de Pensilvania. En 2015, los jueces consideraron que las pruebas eran suficientes y que no hubo errores importantes en el proceso. Para junio de 2025, Haney continúa cumpliendo su condena en una prisión estatal. A continuación, un hombre que huyó de su pasado, pero no pudo escapar de esa noche. Rahmael Holt creció en el área de Harrison, en el condado de Allegheny, cerca de New Kensington. Su vida familiar tuvo muchos problemas. Vivía en un vecindario obrero con pocas oportunidades. Según su familia, se mudaba de una casa a otra, viviendo con distintos parientes. Tenía dificultades en la escuela. Con el tiempo, empezó a cometer pequeñas faltas para sobrevivir. Aunque su hogar fue relativamente estable al principio, su vida se volvió más inestable con los años. En su adolescencia y veintes, tuvo varios enfrentamientos con la ley por delitos menores. La noche del 4 de noviembre de 2017, el oficial Brian Shaw, de 25 años, detuvo el vehículo de Holt en la avenida Leishman, en New Kensington. Era un control de rutina. Holt llevaba un arma de fuego sin permiso, pero Shaw no lo sabía. Mientras el oficial hacía preguntas, Holt sacó el arma. Se escuchó un solo disparo. Shaw perdió la vida cerca de su patrulla. Cámaras de vigilancia grabaron la escena. Ese video fue clave en el juicio y afectó profundamente a ambas familias. Nadie sabe con certeza por qué Holt hizo eso. Los fiscales dijeron que entró en pánico. Alegaron que temía ser arrestado o volver a prisión.
Dijeron que decidió usar el arma para evitar ser capturado. Lo describieron como un hombre asustado que reaccionó mal bajo presión. Holt no testificó. Nunca dio una explicación personal. Su defensa destacó su difícil infancia y su vida inestable. Dijeron que se sintió acorralado, pero no pudieron negar que él llevaba el arma ni lo que ocurrió esa noche. Después del hecho, alguien llamó al 911. La policía llegó y encontró a Holt intentando escapar. Soltó el arma cuando lo detuvieron. No opuso resistencia. Fue arrestado en el lugar. El juicio comenzó a fines de 2019 en el condado de Westmoreland. Los fiscales lo acusaron de homicidio intencional de un agente de la ley, el delito más grave bajo la ley de Pensilvania. Presentaron el video, pruebas forenses y detalles del arma. La defensa se centró en su pasado difícil, intentando mostrarlo como alguien presionado por las circunstancias. Pero el hecho en sí era evidente. En noviembre de 2019, el jurado debía decidir si el acto fue intencional y sin justificación legal. Lo encontraron culpable. Fue condenado por homicidio intencional y por poseer un arma de forma ilegal. Las pruebas no dejaron margen para la duda. Luego vino la sentencia. Los fiscales pidieron la pena más alta posible, aplicable cuando muere un oficial. En febrero de 2020, el jurado escuchó más testimonios. La familia del oficial Shaw habló sobre su pérdida. El jurado recomendó la pena máxima bajo la ley estatal. El 12 de febrero de 2020, el juez confirmó esa recomendación. La sentencia exige que Holt permanezca en una instalación de máxima seguridad bajo los términos más estrictos. Solo una apelación exitosa podría cambiar esto. En ese momento, el gobernador de Pensilvania había pausado la aplicación de este tipo de penas. Eso significa que la sentencia sigue vigente, pero no se ejecutará mientras esa pausa continúe. Holt apeló. Su caso llegó a la Corte Suprema de Pensilvania. Muchos casos enfrentan retrasos debido a esa pausa. En 2022, un tribunal inferior ratificó la condena y la sentencia, concluyendo que el juicio fue justo. Para mediados de 2025, Holt sigue bajo esa sentencia en una prisión de alta seguridad. La pausa en la ejecución de la pena aún está en efecto. Su caso sigue en revisión legal. Ricky Smirnes nació en 1986. Creció en un hogar caótico. Su madre tenía problemas de adicción y trabajaba en la industria para adultos. Su padre estaba vinculado a una pandilla local. Antes de cumplir 10 años, pasó por varios hogares de acogida. A los 4 años recibió atención en salud mental. Según los registros judiciales, sufrió abusos por parte de familiares masculinos, especialmente su padre y su tío. A los 6 años ya había probado todo tipo de sustancias ilegales. A los 8 fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. A lo largo del tiempo, enfrentó al menos 15 problemas de salud mental distintos, incluyendo trastornos de identidad. Su primer problema legal llegó a los 11 años. Forzó a un compañero de clase a una situación íntima no consentida. También irrumpió en la casa de un vecino y robó. Ese mismo año fue acusado formalmente de allanamiento, agresión y robo. Estos hechos marcaron un patrón creciente de conducta delictiva. En el invierno de 2010, Ricky salía con una joven de 17 años llamada Angela Marinucci. Invitaron a Amber Meidinger y a su novio, Melvin Knight, al apartamento de Ricky en el 428 de la avenida North Pennsylvania, en Greensburg. Amber y Melvin conocieron a Ricky en un centro de detención. El 8 de febrero también invitaron a Jennifer Dougherty, una mujer de poco más de 30 años con discapacidad intelectual. Amber la conocía de un centro de apoyo local. Lo que empezó como una visita social se volvió una pesadilla. Jennifer le confesó a Ricky que le gustaba y que quería casarse con él. Probablemente no sabía que él tenía una relación con Angela. Angela se sintió traicionada por esas palabras. Durante los siguientes 3 días, Jennifer fue retenida contra su voluntad en ese pequeño apartamento. El maltrato empeoró día a día. Le cortaron el cabello sin su permiso. La golpearon con objetos metálicos y muletas. La desnudaron. Amordazaron y humillaron repetidamente. La obligaron a comer excremento humano, cloro, detergente y orina. Le arrojaron avena y especias sobre el cuerpo. Le dieron medicamentos supuestamente para el dolor, pero en realidad los usaron para mantenerla sedada. Los relatos del juicio describen estas acciones con detalle. En algún momento, un objeto punzante fue entregado entre ellos. Según los testimonios del juicio, Ricky le pasó un cuchillo a Melvin Knight, quien lo usó para herir a Jennifer en el pecho y el cuello. Como no murió de inmediato, el grupo tuvo lo que llamaron una reunión familiar. Decidieron terminar con su vida.
Melvin dijo que la golpeó 7 veces. Ricky ayudó a atarle las muñecas con luces navideñas, las mismas que usaron para estrangularla. Jennifer no sobrevivió. El 11 de febrero de 2010, su cuerpo fue jalado envuelto en luces navideñas y dentro de un basurero, en el estacionamiento de la escuela secundaria Greensburg-Salem. El caso causó indignación pública. La policía identificó rápidamente a Ricky y a 5 personas más. El fiscal local pidió la pena más severa para Ricky, Melvin y Angela. El juicio comenzó en noviembre de 2010. Los fiscales presentaron grabaciones en las que Ricky admitía haber cortado la muñeca de Jennifer y ayudado a deshacerse del cuerpo. Negó haberle causado las heridas mortales. Varias personas involucradas hicieron acuerdos para testificar. La acusación dijo que Ricky organizó el maltrato y dio la orden final que llevó a la muerte de Jennifer. En febrero de 2013, un jurado encontró a Ricky culpable de homicidio agravado, secuestro y conspiración para causar la muerte. En marzo de 2013, con 26 años, recibió la pena de muerte. El juez destacó la brutalidad extrema del caso. Melvin Knight también recibió esa pena tras admitir su participación. Los otros 4 implicados recibieron condenas de entre 30 y 80 años de prisión. Los abogados de Ricky apelaron, alegando su infancia traumática y sus graves problemas de salud mental. En marzo de 2016 y febrero de 2017, los tribunales estatales revisaron estos argumentos pero ratificaron la sentencia. La pena capital sigue vigente, aunque suspendida mientras continúan las apelaciones. Kevin M. Murphy nació en 1961. Creció dentro de una familia muy unida en Pensilvania. Su madre se llamaba Doris Murphy, su hermana Chris Murphy y su tía Edith Tietke. Todos vivían cerca o trabajaban en el negocio familiar, la Ferguson Glass Company, ubicada en el municipio de Loyalhanna, en el condado de Westmoreland. Kevin también ayudaba a Ali. Además, colaboraba en la granja familiar que quedaba justo al otro lado de la calle. El 23 de abril de 2009 ocurrió un hecho trágico en la parte trasera del taller de vidrio. Su madre, de 69 años, su hermana, de 43, y su tía, de 81, fueron asesinadas, cada una con una herida fatal en la cabeza. Semanas antes, Kevin había llevado un revólver de calibre pequeño al taller. Dijo que lo necesitaba para lidiar con marmotas o mapaches en la granja. Personas que conocían el negocio aseguraron que nunca antes habían visto un arma en ese lugar. La mañana del 23 de abril, Kevin le comentó a un empleado que había disparado contra unos pájaros y que creía haberse quemado la mano. Más tarde, dijo a otros que no se acercaran al taller ese día. Cuando los investigadores entraron, no encontraron señales de entrada forzada. El bolso de Doris, que contenía varios cientos de dólares, estaba intacto. Esto descartó el robo como posible motivo. Los análisis forenses revelaron que el ADN de Kevin estaba en el arma. Además, encontraron residuos en su mano compatibles con haber disparado. Una persona detenida en el mismo centro que él declaró que Kevin le confesó haber planeado y ejecutado el crimen a pedido de su novia. Kevin, sin embargo, dijo que estaba alimentando el ganado en el momento del hecho. También admitió haber mentido sobre algunos detalles al hablar con los investigadores. Kevin fue detenido poco después del suceso. En su juicio de 2013, el jurado vio fotografías muy gráficas. Un amigo y compañero de trabajo de muchos años dijo haber visto el arma en el taller días antes. Los fiscales afirmaron que Kevin usó esa misma arma. Aseguraron que atrajo a sus familiares con confianza, solo para asesinarlos. Dijeron que quería eliminarlos como obstáculos y así poder vivir libremente con su novia. Un fiscal local afirmó que Kevin se aprovechó de la confianza de su familia para cometer el crimen. Kevin declaró en su propia defensa durante el juicio. Admitió que había mentido por estar bajo presión. Dijo que estaba alterado y tomando medicamentos en ese momento. Insinuó que otras personas, como su novia o un exoficial que estaba cerca, podrían haber estado involucradas. El 7 de mayo de 2013, el jurado lo declaró culpable de 3 cargos de homicidio intencional. Recibió la pena más severa contemplada por la ley estatal. El 29 de marzo de 2016, la Corte Suprema del Estado confirmó tanto la condena como la sentencia. Kevin presentó nuevas apelaciones. Insistió en que estaba con el ganado cuando ocurrió el crimen y que debía investigarse la posible participación de otras personas. A principios de 2025, se celebró una nueva audiencia para revisar supuestos errores en el juicio y la posible implicación de terceros. En 2021, su equipo legal logró autorización para realizar nuevos análisis balísticos. Alegaron que algunas pruebas podrían no coincidir o que podría haber ADN de otra persona.
La ejecución de su sentencia ha sido retrasada mientras continúan estos procesos de apelación. Melvin Knight nació en 1990 en Pittsburgh, Pensilvania. Fue hijo único de Yolanda Rue y de un padre con problemas de adicción que más tarde fue encarcelado. Su madre fue quien lo crió la mayor parte del tiempo. Desde pequeño, Melvin mostró retrasos en el aprendizaje y en el desarrollo general. A los 6 años fue diagnosticado con retraso global del desarrollo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Desde entonces comenzó a recibir beneficios por discapacidad del Seguro Social. Cuando tenía 5 años, cayó de un vehículo en movimiento y se golpeó la cabeza, lo cual empeoró sus problemas para aprender y relacionarse. Abandonó la escuela antes de terminar. Hasta 2010. No tenía antecedentes penales graves. En febrero de 2010, Melvin tenía 20 años. No tenía un hogar y viajaba con su novia embarazada, Amber Meidinger. Llegaron a Greensburg, Pensilvania. Se hospedaron un tiempo en un hotel. Luego tomaron un autobús para visitar a Ricky Smirnes, alguien que Melvin había conocido en un centro de detención. En el apartamento de Smirnes conocieron a Jennifer Doherty, una mujer de 30 años con una discapacidad intelectual. Su capacidad de comprensión era similar a la de una adolescente. Melvin y Amber la conocían de un centro local de apoyo. El 8 de febrero de 2010, comenzaron los hechos que terminarían en tragedia para Jennifer. Tras su llegada al apartamento, los presentes comenzaron a burlarse de ella. Le quitaron la ropa, le echaron en la cabeza enjuague bucal y especias, le raparon el cabello, la golpearon con botellas y objetos de la casa, la ataron con luces navideñas, la obligaron a beber mezclas con orina, heces, detergente y medicamentos. Cada vez que ella se resistía, la forzaban con más violencia. Melvin participó en moverla de un lugar a otro bajo las órdenes de Smirnes. Le pusieron un calcetín en la boca. La obligaron a actos íntimos no deseados en la sala. Cada vez que intentaba resistirse, el maltrato empeoraba. La noche del 10 de febrero de 2010, el grupo decidió acabar con su vida. Smirnes le entregó a Melvin un objeto afilado y le ordenó atacar a Jennifer. Bajo presión, Melvin la apuñaló varias veces en el pecho y en el cuello mientras ella estaba de rodillas en un baño oscuro. Jennifer vivió sus últimos momentos con miedo, lentamente. Como las heridas no la mataron de inmediato, Smirnes intervino. Le cortó las muñecas y apretó las luces navideñas alrededor de su cuello hasta que dejó de respirar. Después envolvieron su cuerpo en plástico y lo metieron en un bote de basura. Lo colocaron debajo de un autobús escolar. A la mañana siguiente, alguien encontró el bote bajo su vehículo. Dentro estaba el cuerpo de Jennifer, aún atado y con signos de violencia. Las autoridades la identificaron rápidamente y rastrearon el caso hasta el apartamento de Smirnes. Arrestaron a los 6 involucrados, incluido Melvin. Todos confesaron lo que habían hecho. Melvin se declaró culpable el 12 de abril de 2012. Admitió haber participado en la muerte de Jennifer, en retenerla contra su voluntad, en planear el crimen con otros y en causarle daños severos. En agosto de 2012, recibió la pena más alta permitida por la ley de Pensilvania. Pero más adelante, esa sentencia fue anulada. El jurado no había tomado en cuenta como factor atenuante que Melvin no tenía antecedentes criminales. La Corte Suprema Estatal ordenó repetir la fase de sentencia. En noviembre de 2018, un nuevo jurado revisó el castigo. El equipo de defensa de Melvin presentó informes de especialistas en salud mental. Hablaron de sus retrasos en el desarrollo, su TAG y sus limitadas habilidades diarias. Su madre explicó su difícil comienzo desde antes de nacer, el apoyo que recibió por discapacidad y sus luchas de por vida. La parte acusadora resaltó la brutalidad y la planificación del crimen. Detallaron la participación directa de Melvin en la tortura y en el acto final que terminó con la vida de Jennifer. El 15 de noviembre de 2018, el jurado volvió a imponerle la pena más alta. Evaluaron la crueldad y la premeditación frente a los factores a favor de Melvin, y concluyeron que el daño cometido pesaba más. Melvin apeló, argumentando su discapacidad intelectual y problemas en la selección del jurado. En noviembre de 2020, la Corte Suprema de Pensilvania revisó la apelación y confirmó la sentencia. Declararon que el proceso fue justo y no se basó en prejuicios ni emociones. En marzo de 2021, Melvin relevó su caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Esa solicitud aún está pendiente. Al 13 de junio de 2025, permanece bajo la pena máxima en la prisión SKI Phoenix a la espera de una nueva revisión. Richard Andrew Poplawski nació en 1986 en Pittsburgh, Pensilvania. Su madre, Margaret, tenía 17 años.
Su padre, Richard Sr., tenía 32. El matrimonio duró solo 6 meses y terminó en divorcio en 1989. Ambos padres tuvieron problemas con el alcohol y nunca cumplieron con sus obligaciones de manutención. Poplawski creció principalmente con su madre y su abuela. A veces vivía con su abuelo, de quien se dice que podía ser cruel. Su infancia estuvo marcada por muchos conflictos familiares. En la secundaria, fue expulsado de la escuela católica, North Catholic, durante su penúltimo año, aunque nunca se hizo público el motivo. Más tarde, se unió al cuerpo de marines de E.U., pero fue dado de baja durante el entrenamiento básico después de lanzarle una bandeja de comida a un instructor. Tuvo problemas legales tras una disputa con su novia, lo que llevó a que se emitiera una orden de alejamiento. Perdió su empleo en una fábrica de vidrio. Se peleó con vecinos. Enfrentó cargos por utilizar insultos raciales. Entre 2006 y 2009 vivió un tiempo en Florida, pero luego regresó a Pittsburgh. Adoptó 2 perros mezcla de pitbull. Uno de ellos orinaba constantemente en la alfombra de su madre, lo que generaba conflictos continuos en casa. Poplawski publicó contenido en sitios web extremistas. Creía en teorías conspirativas sobre un gobierno controlado por sionistas. Expresaba odio hacia la policía. En marzo de 2009, escribió en línea que los judíos controlan la sociedad. También publicó imágenes de un tatuaje patriótico y compartió videos sobre supuestos campos de concentración dirigidos por la agencia FEMA. ¿Se trataba de odio a la autoridad o de algo más profundo? Los fiscales dijeron que sus creencias lo impulsaron a atacar a los agentes de policía. El 4 de abril de 2009 discutió con su madre porque uno de los perros orinó dentro de la casa. Él llamó al 911. Informó que su hijo tenía armas de fuego y pidió ayuda para sacarlo de la vivienda. Sin embargo, el informe del operador no incluyó el dato de que las armas eran legales. A las 7:11 a.m., los agentes Paul Ciulo de Second y Stephen Miley llegaron al 1016 de Fairfield St., en el barrio de Stanton Heights. Poplawski, usando un chaleco antibalas, los esperaba con un rifle semiautomático, una escopeta, un revólver, una pistola calibre .380 y más de 600 cartuchos. Disparó en cuanto se abrió la puerta. El agente Ciulo murió en el acto. Luego disparó contra el agente Miley, quien también perdió la vida. El agente Eric Kelly, que volvía de su turno nocturno, se detuvo a ayudar. Al bajarse de su vehículo, Poplawski también le disparó. Kelly falleció en el lugar. A partir de allí, comenzó un enfrentamiento que duró unas 4 horas. Durante ese tiempo, hirió a otros oficiales. Finalmente fue herido en la pierna y se rindió. Durante el tiroteo, llamó a un amigo y le dijo: «Eddie, hoy voy a morir. Dile a tu familia que los quiero». Fue trasladado al hospital UPMC Presbyterian y luego ingresado en la cárcel del condado de Allegheny. Fue formalmente acusado y presentado ante un juez. El 21 de abril de 2009, los fiscales anunciaron que buscarían la pena capital. El juez Jeffrey Manning quedó a cargo del caso. Las mociones previas al juicio y el intercambio de pruebas ocurrieron a mediados de 2009. El juicio estaba previsto para finales de 2010, pero se retrasó hasta abril de 2011. Finalmente comenzó el 20 de junio de ese año. Durante el juicio, las pruebas de ADN y balística lo vincularon con las armas usadas aquella mañana. Los fiscales señalaron sus publicaciones en línea como evidencia del motivo. Lo describieron como alguien que planeó una emboscada contra los agentes. La defensa admitió que causó la muerte de los oficiales, pero enfatizó su infancia caótica, la ausencia de una figura paterna y un entorno inestable. Mencionaron que su abuelo era racista, que en una ocasión disparó a un teléfono, y hasta al gato de la familia. Argumentaron que Poplawski actuó por ira contra la autoridad, no con una intención premeditada. El 25 de junio de 2011, el jurado lo declaró culpable de la muerte de 3 agentes y de otros 25 cargos adicionales. El 28 de junio de 2011, se le impuso la pena de muerte. Actualmente está recluido en la prisión Sky Somerset, una cárcel de mediana seguridad en Pensilvania. Permanece bajo esa sentencia. Se había fijado una fecha para la ejecución el 3 de marzo de 2017, pero fue pospuesta el 16 de febrero de ese año debido a apelaciones sobre la calidad de su representación legal. Sigue en espera de una resolución definitiva en el corredor de la muerte. Jeffrey Robert Martin nació alrededor de 1957 o 1958. Creció en una zona rural cerca de New Geneva, Pensilvania. Se sabe poco sobre su vida familiar.
para comienzos de los años 2000. Vivía en New Geneva. Trabajaba como jornalero en granjas de caballos aisladas del municipio de Dunkard. Los vecinos lo describían como alguien reservado, que prefería mantenerse al margen. No tenía antecedentes de comportamiento violento ni problemas legales registrados. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila se escondía un hecho grave. El 13 de junio de 2006, Gabriel Miranda, Gabi Bechen, de 12 años, salió de la casa de sus padres en su cuatrimoto, ATV. Su plan era visitar la granja de caballos donde trabajaba Martín, pero nunca regresó. Fue reportada como desaparecida. Se inició una búsqueda por todo el condado de Greene. 5 días después, voluntarios encontraron su ATV enterrada bajo estiércol en esa misma granja. Cerca de Ali, jalaron su cuerpo en una fosa poco profunda, también cubierto con estiércol de caballo. Los investigadores se enfocaron rápidamente en Martín. En una declaración grabada, él dijo a la policía que Gabriel lo había amenazado con contarles a sus padres que él la había tocado de forma inapropiada. Según él, entró en pánico al escuchar eso. Dijo que le agarró el brazo. Él la insistió en que iba a contarles a sus padres. Entonces él la asfixió con sus propias manos. Describió cómo aplicó presión en su cuello hasta que la dejó de moverse. Luego usó una retroexcavadora para enterrar tanto el cuerpo como la cuatrimoto bajo estiércol. Sus propias palabras reflejaron su estado mental. Sintió miedo. Ese miedo se convirtió en pánico, y ese pánico lo llevó a cometer un acto irreversible, con un desenlace trágico. Fue acusado por quitarle la vida a Gabriel y por contacto no consensuado. El juicio se llevó a cabo en mayo de 2008. Durante el proceso, se reprodujo su declaración grabada ante el jurado. Los investigadores presentaron fotos del lugar del hallazgo y del sitio del entierro. La fiscalía argumentó que Martín había tenido contacto inapropiado con la niña y que le quitó la vida para evitar que lo denunciara. Martín testificó en su propia defensa. Negó toda implicación. Afirmó que otra persona, el conductor de una camioneta blanca, era el responsable. Pero el jurado no le creyó. Tras 6 días de juicio, lo encontraron culpable de todos los cargos. El 17 de septiembre de 2008, el tribunal dictó sentencia, pena de muerte por quitarle la vida a Gabriel y por contacto forzado. Además, recibió condenas largas por otros delitos relacionados. En 2014, la Corte Suprema de Pensilvania ratificó la pena. Su equipo legal había apelado, pero el fallo no cambió. Martín sigue recluido en una prisión de máxima seguridad. En febrero de 2023, a los 65 años, presentó una nueva apelación. Alegó fallas en su representación legal y solicitó pruebas de ADN con métodos más modernos, argumentando que podrían alterar el resultado del caso. Aunque en 2016 se emitió una orden estatal para llevar a cabo su ejecución, las autoridades han mantenido una pausa en la aplicación de la pena de muerte. De hecho, Pensilvania no ha realizado ejecuciones desde 1999. Kenneth Hairston vivía en el vecindario de Garfield en Pittsburgh. Estaba casado con una mujer llamada Catherine, a veces escrita como Catherine. Tenía un hijo adolescente llamado Sean y una hijastra llamada Chetia Hurt. Años después, Chetia se presentaría ante las autoridades y acusaría a Kenneth de haberla maltratado de manera profundamente inapropiada durante varios años. Afirmó que él la agredía repetidamente y que la amenazaba a ella y a la familia si alguna vez hablaba. En mayo del año 2000, todo se salió de control. Según los informes, Kenneth forzó la entrada al apartamento de Chetia y apuntó con un arma al novio de ella. Luego, intentó agredir a Chetia una vez más. Tras este suceso, ella finalmente decidió contar todo a las autoridades. Kenneth fue arrestado y enfrentó cargos graves: agresión sexual, allanamiento de morada y amenazas con arma de fuego. Fue declarado culpable el 14 de diciembre de 2001 y se enfrentaba a una posible condena de hasta 122 años de prisión. Mientras esperaba la sentencia, fue puesto en libertad bajo fianza. Pero justo 2 semanas antes de que comenzara su juicio, ocurrió algo aún más terrible. El 11 de junio de 2001, se desató un incendio en la casa de Kenneth, ubicada en el 5447 de Rosetta Street. Los bomberos acudieron rápidamente. En la cocina encontraron a Catherine, ya sin vida. En la sala, encontraron a Sean con heridas graves, pero aún con vida. Fue trasladado al hospital, donde falleció 2 días después debido a golpes en la cabeza. La casa había sido bloqueada desde adentro con muebles. Las puertas estaban atrancadas. Catherine y Sean tenían heridas muy similares.
golpes fuertes en la cabeza. La suegra anciana de Kenneth, Goldie Hurt, también estaba en la casa, pero logró salir con vida. Cuando la policía ingresó, encontraron a Kenneth en la cocina con heridas autoinfligidas en el pecho y el cuello. Se mostró agresivo y tuvo que ser inmovilizado antes de ser llevado al hospital. Ali respondió con monosílabos a las preguntas de los agentes. Admitió haber agredido a su esposa. Dijo que él había iniciado el fuego. Explicó que se sentía abrumado por el estrés y la rabia ante el juicio que se aproximaba. El ninetín de junio dio una declaración completa. Describió cómo envolvió un mazo de 10 libras en una funda de almohada. Dijo que golpeó 2 veces a Catherine, la arrastró a la cocina, y luego golpeó 2 veces a Sean. Después arrojó el arma, fue a un bar, bebió unos tragos y regresó a casa. Bloqueó las salidas, derramó gasolina en el sótano e intentó quitarse la vida. Encendió el fuego. Dijo a los investigadores que quería asegurarse de que todos desaparecieran, como una forma retorcida de lidiar con las acusaciones que enfrentaba. El juicio por los homicidios comenzó el 15 de abril de 2002. Kenneth enfrentaba 2 cargos por quitarle la vida a su esposa y a su hijo. El 17 de abril, el jurado lo declaró culpable en ambos casos. En la siguiente fase del juicio, la fiscalía presentó los antecedentes del caso anterior con Chetia. El jurado evaluó tanto la gravedad del crimen como cualquier posible factor atenuante. Encontraron 2 razones de peso para aplicar el castigo más severo y 2 razones que podrían justificar una pena menor. El 11 de julio de 2002, el juez le impuso la máxima condena permitida por la ley en ambos casos. El equipo legal original de Kenneth no presentó las apelaciones dentro del tiempo establecido. Años más tarde, nuevos abogados se unieron al caso. Pero muchas oportunidades legales ya se habían perdido. En 2009, la Corte Suprema de Pensilvania revisó el caso y concluyó que las pruebas eran contundentes. Su confesión, el motivo, el arma y los testimonios respaldaban claramente el veredicto del jurado. En 2011, un tribunal le permitió apelar nuevamente, al reconocer que su equipo legal anterior no cumplió con sus deberes. Para 2014, la Corte Suprema del Estado reafirmó la condena. La Corte Suprema de EU se negó a reabrir el caso. En 2015, Kenneth presentó otra petición para suspender la ejecución y reexaminar su caso. Dicha solicitud fue rechazada en 2019. Hasta el año 2022, Kenneth Hairston seguía en prisión esperando la ejecución de su sentencia. Richard Scott Baumhammers nació en 1965 en Pittsburgh, Pennsylvania. Sus padres, Andrés e Inés Baumhammers, eran inmigrantes letones que habían huido de la ocupación soviética. Ambos se convirtieron en dentistas y estuvieron vinculados a la Universidad de Pittsburgh. Richard creció en un vecindario de clase media alta, en Mount Lebanon. Durante la secundaria, incluso intentó formar parte del equipo de fútbol americano como pateador. Era un hombre con una educación destacada. Obtuvo un título en Derecho por la Escuela de Derecho Cumberland. Más tarde, hizo una maestría en Derecho Internacional en la McGeorge School of Law, en California. Trabajó brevemente como abogado en Georgia, pero luego regresó a Pennsylvania. Fue entonces cuando su salud mental comenzó a deteriorarse. A comienzos de los años 90, ya presentaba señales de trastornos mentales graves. Los médicos le diagnosticaron una condición que lo hacía creer cosas que no eran reales. También enfrentaba luchas emocionales constantes. Fue hospitalizado varias veces. Consultó con múltiples psiquiatras y le recetaron diferentes medicamentos para controlar su estado. Tenía pensamientos paranoicos. Creía que su rostro estaba desfigurado y que el filo estaba vigilando. En 1999, mientras estaba en París, agredió físicamente a una camarera, alegando que pertenecía a cierta religión. Luego de ese incidente, se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Para fines de abril del año 2000, había comprado un revólver .357 Magnum. Su estado mental era inestable. Al mismo tiempo, había desarrollado ideas fuertemente negativas contra ciertos grupos étnicos y religiosos. Todo esto formaba una combinación muy peligrosa. El 28 de abril de 2000, Baumhammers llevó a cabo una serie de ataques violentos en distintos puntos del área suburbana de Pittsburgh. Todo ocurrió en menos de 2 horas. Cada acto fue dirigido, y el motivo parecía ser odio hacia personas de diferentes razas o religiones. Comenzó en su propio vecindario, Mount Lebanon. Ali fue a la casa de su vecina de 63 años, Anita Nikki Gordon, de origen judío. Le disparó varias veces y luego incendió su casa. Después condujo hasta la sinagoga Beth El en Scott Township.
Ali pintó símbolos de odio en las paredes y disparó contra el edificio. Luego se dirigió a una tienda de comestibles india en el Scott Town Center. Dentro del local, le disparó a Anil Thakur, de 31 años, quien murió. También hirió gravemente al gerente del local, Sandy Patel, quien quedó paralizado. Patel falleció en 2007 por complicaciones relacionadas con esas heridas. Después, se dirigió a una segunda sinagoga en Carnegie y disparó contra las ventanas desde el exterior. Más tarde llegó al restaurante chino Yafei, en Robinson Town Center. Ali abrió fuego delante de varios testigos. 2 personas fueron alcanzadas: Ji Sun, de 34 años, y Thao Pham, de 27. Ambas perdieron la vida. Su último destino fue un estudio de karate en Center Township, condado de Beaver. Ali le disparó a Gary Lee, un joven afroamericano de 22 años. Baumhammers decidió no herir al amigo blanco que estaba a su lado, mostrándose deliberado en sus acciones. En total, 5 personas perdieron la vida ese día. Una más resultó gravemente herida y falleció más tarde por complicaciones. 2 sinagogas recibieron disparos y una casa fue incendiada. Baumhammers fue arrestado poco después del último tiroteo. Las autoridades encontraron en su automóvil el revólver, cócteles Molotov, pintura en aerosol y casquillos usados. Fue acusado de 19 cargos en total. Entre ellos, 5 homicidios, delitos motivados por odio racial, incendio premeditado y múltiples delitos con armas. El juicio comenzó en abril de 2001 y duró unos 12 días. Al inicio, los médicos determinaron que su salud mental no le permitía enfrentar un juicio. Pero tras recibir tratamiento, fue declarado mentalmente apto en septiembre del 2000. El 9 de mayo de 2001, el jurado emitió su veredicto. Lo encontró culpable de todos los cargos en menos de 2 horas de deliberación. 2 días después, determinaron que debía recibir la pena más severa disponible en ese momento. El 6 de septiembre de 2001, el juez Jeffrey Manning formalizó la sentencia. Baumhammers fue condenado a la pena máxima legal, más una sentencia adicional de 112 a 225 años de prisión. Presentó múltiples apelaciones. Sus abogados argumentaron que su equipo legal anterior no lo defendió adecuadamente y que su enfermedad mental debió influir en el resultado. Sin embargo, la Corte Suprema de Pensilvania rechazó todas las apelaciones. Confirmaron la condena original tanto en 2008 como en 2014. También fracasó en sus intentos de obtener ayuda a nivel federal. En enero de 2010, el Estado firmó una orden para ejecutar la sentencia el 18 de marzo. Pero en febrero, el tribunal aprobó una suspensión. En 2015, Pennsylvania puso una pausa general a todas las ejecuciones. Desde entonces, Richard Baumhammers permanece vivo y encarcelado en la prisión de máxima seguridad, Esquire Phoenix, según los registros más recientes.